humanos de las comunidades que engloban la diversidad sexual. Esto es Unisexo Divergente. Iniciamos. Buenos días a todos y todas. Aquí estamos, como ya saben, en Unisexo Divergente de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y también de la Fundación Hacia un Sentido de la Vida, a la cual pertenezco. Hoy vamos a tratar el tema de la discriminación hacia las personas de la comunidad de la diversidad sexual, lesbianas, gays, bisexuales y demás. Y también dentro de la comunidad misma, porque tenemos ese fenómeno, ¿no? Como invitado especial tengo a Julián García. Gracias. Buenos días. Buenos días. Que, bueno, ya nos ha acompañado varias veces, ya es de la casa. Y, bueno, pues nos pueden escuchar a través de UPAV Radio en www.upav.edu.mx. Y en un ratito, cuando se termina el programa, en la página de Facebook de UPAV Radio, ahí pueden encontrar el video en vivo y en directo como estamos ahora. También, si quieren contactarse conmigo para cualquier duda, al 2281 14 72 20, ¿no? Y también en la página de Facebook de UPAV Radio pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, y si nos ponen muchos likes o me gusta, pues mejor, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Buenos días, me llamo Alberto Arcarons y soy padre de un hijo gay. A mí uno de los talleres que hizo que me impresionó más, que me convenció más, fue una que nos hicieron decir todas las características que creíamos que tenían las personas homosexuales. Entonces las personas del taller empezamos a decir pues que son promiscuas, que son muy finas, que son muy cariñosas, que les gusta realizar penetraciones anales, etc. Y entonces, cuando terminamos de decir todo lo que queríamos, el monitor nos dijo: vamos a ver, ¿hay personas homosexuales que sean promiscuas? Pues sí, tachada. ¿Hay personas homosexuales que sean cariñosas? Sí, tachada. ¿Hay personas homosexuales que les gusta practicar la penetración anal? Sí, tachada. Y así al final las tachamos todas. Las tachó todas. Y entonces nos comentó: la única y exclusiva diferencia que existe entre las personas hetero y las homosexuales no la habéis dicho ninguna de vosotros. Y esta es que uno se enamora de las personas de su mismo género y la otra se enamora de personas del género opuesto. Y esta es la única y exclusiva diferencia que hay entre personas homosexuales y personas heterosexuales. Cuando mi hijo me dijo que era homosexual, yo le respondí que no se que preocupara, que ya llevaría a un psicólogo. Y él me respondió: papá, si alguien necesita un psicólogo, eso eres tú, no yo. Pasó un tiempo y entonces nos comentó que había una asociación de padres y madres que sería interesante de que fuéramos. Nosotros le respondimos: pues es que nosotros ya te aceptamos. No creemos que nos haga falta que vayamos a la asociación. Bueno, pero tanto insistió que al final mi mujer fue a la asociación. Pasó por delante 2 o 3 veces, al final entró, se encontró con otra madre y hablando le dijo: vamos a ver, ¿vosotros en casa veis películas de homosexuales igual que veis de heterosexuales?
Pues no. ¿En casa tenéis revistas de homosexuales igual que tenéis revistas de heterosexuales? Pues no. ¿En casa habláis de temas con vuestros hijos heterosexuales, de si novios, que si aquí, que si allá, que se hayan ligado o no, y con vuestro hijo homosexual también? Pues no. Y entonces nos dijo ver que nosotros teníamos un problema, que no tratábamos igual a nuestro hijo homosexual que a nuestro hijo heterosexual. Y tanto es así que me lo comentó cuando yo en casa y fuimos los dos. Y hay que reconocer, por mi parte, que como una asociación de padres, otra persona que haya pasado por los mismos miedos y sufrimientos que has pasado tú al enterarte de que tu hijo es homosexual, te pueda explicar la verdad, porque yo, todo lo que me habían enseñado cuando era pequeño y mayor, era mentira sobre la homosexualidad. Entonces, otra persona que no haya pasado por eso, yo creo que es la mejor para poderte explicar de qué va el asunto. Porque yo estoy muy a favor de las asociaciones de familias, de padres y madres de LGTBI. O sea que os animo a participar y a formar asociaciones de este tipo. Buenos días. Pues ya escuchamos el testimonio de mi amigo Albert Arcarons. Él fue presidente precisamente de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. Pues ya le notaron el acento español, pero es más bien catalán. Y pues esta asociación ahora ya comprende todos los países de América Latina, España y Portugal. Por ahí creo en algún momento ha llegado Italia también. ¿Qué nos dice él en sí? ¿Qué nos dice? Que la discriminación empieza en casa, ¿no? Y es la más dolorosa, cosa que ya vimos en programas anteriores, ¿no? El rechazo de la familia, lo vimos en el programa, 2 programas antes. Y eso es algo, es que todos somos así, todos somos discriminadores, es terrible que vivamos en una sociedad así, y que esto ocurre en todo el mundo. No sé si es porque nos asustan las diferencias, porque no las entendemos. Al menos eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Yo no entendía lo que era el mundo LGBT y pues lo rechazaba, porque pues todo el mundo lo rechaza, ¿verdad? Y una vez que entro a ese mundo y empiezo a conocer a muchachos y chicas homosexuales, pues eso son personas que merecen todo nuestro respeto y personas además que han habido genios, ¿no? Como Miguel Ángel, como este muchacho Turing, ¿cómo se llama el nombre? El que inventó la computadora en Inglaterra, ¿no? Alan Turing. Entonces, antes de seguir adelante, quiero leer un poquito una pequeña definición que hace la Real Academia de la Lengua, en qué es la definición de discriminación, y dice: dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc. Entonces, pues aquí caería la trato desigual a las personas por razones de sexo. Así es. Pero, por ejemplo, escuchaba ahorita en el testimonio, ¿no? Buena parte de esta idea que tenemos de los hombres gay, las mujeres lesbianas, etcétera, etcétera, son ideas que nosotros tenemos, que no necesariamente así son. Y por ejemplo decía, ¿no? Nos piden que digamos las características, ¿ok? Una serie de características, casi todas negativas. Incluso cuando se refiere a, pues son cariñosos, ¿no? El cariño no es malo, pero se entiende un poco como
como en exceso o de una forma quizás negativa, ¿no? Entonces también es importante ver cuáles de esas características que nosotros le asignamos al otro realmente son negativas y cuáles nosotros queremos que sean negativas, ¿no? Claro, claro. Es muy fuerte el escuchar a un papá decir, pues ser cariñoso quizás como algo hasta negativo, ¿no? Sí, porque lo vivimos de manera diferente. A mí me pasó lo mismo exactamente. La primera señora que yo vi, digamos que no atendí porque yo no soy psicóloga ni médico ni nada, sino que escuché, digamos. Me estuve viendo con ella en un VIPS y la tragedia, ¿no? Que mi hijo gay, que quién sabe qué, yo más o menos ya lo tenía bastante superado. Hasta que un día, me dijo, no, ya no voy a regresar porque ya está, ya lo superé. Entonces le digo, ya lo superaste. Le digo, entonces si llega tu hijo, a vivir con su pareja en ese departamento que tienes ahí al lado, y su pareja, pues por supuesto va a ser un chico, y van a vivir ahí, ¿tú qué haces? Ahí dice, no. Le digo, pero si su pareja fuera una chica, no, ahí sí. Le digo, pues entonces no lo has superado y te falta mucho por trabajar, ¿no? Y eso, desafortunadamente, eso pasa mucho en los grupos de apoyo. Entienden la cosa, dicen ya, sí, pues ya, pero no, pues no, porque son muchos detallitos los que hay que ir sobrepasando, claro, digamos, como carrera de obstáculos, sí, ¿no? Para llegar a un respeto total. Así es. No tolerancia. Claro. La palabra tolerancia, Julián, para mí también es discriminadora, sí, ¿no? Sí. Yo te tolero. Claro. Porque tú eres inferior a mí y yo te aguanto, yo te soporto, yo te tolero. Exacto. Sí, incluso, por ejemplo, un indicador de salud mental con el que a veces no estoy muy de acuerdo es justo la tolerancia a los otros, ¿no? Pero realmente, sí, tolerar es decir, bueno, estás ahí, te soporto, aguanto que estés ahí, pero ni te apoyo, ni estoy de acuerdo, ni mucho menos, ¿no? Y creo que en nuestra sociedad hay incluso muy poca tolerancia y respeto, bueno, ya ni... No nos acercamos, ¿no? Y precisamente es a eso a lo que tenemos que llegar, a respetar totalmente. Puede ser que yo no esté de acuerdo, ¿no? Que yo soy una persona heterosexual y no estoy de acuerdo con que dos hombres se acuesten, o se amen, o se besen, ¿no? Pero realmente a mí qué me importa, claro. Caramba, es que somos muy metiches en la sociedad, queremos gobernar el mundo de todos los demás y los juzgamos, claro, y queremos que actúen de una cierta manera, ¿no? Sí. De hecho, leía hace poco es un informe de CONAPRED de 2010, o sea, no, pero tampoco creo que haya cambiado mucho, que 7 de cada 10 personas heterosexuales no están de acuerdo en que se respeten los derechos de la diversidad sexual. O sea, 7 de cada 10, ¿no? Y en 2010, ¿no? O sea, tampoco es como decir en los 80s. No, seguirá igual, seguramente, si no es que peor. Así es. Porque en esos 8 años, 9 años, han habido campañas muy fuertes de fundamentalistas, de grupos religiosos en contra de la cuestión de la diversidad sexual, pero no tanto, sino más bien su lucha la han encabezado con la ideología de género. A ver, yo, Julián, la verdad que realmente no llego a entender, porque para mí la ideología de género no existe. Claro. Tú explícame. Bueno, es que primero tendríamos como que definir qué es la ideología de género, ¿no? Y pues es un poco también el resultado del imaginario de la sociedad, ¿no? Digamos que de inicio se reconoce que existe el varón, que es masculino, el hombre masculino heterosexual, y la mujer femenina heterosexual. Sí. No hay más, ¿no? Y a partir de ahí le asignamos características, ¿no? A las que tiene que responder ese varón
masculino, heterosexual. Ya decir masculino es una característica, ¿no? Entonces, esta frase que escuchamos, ¿no? Del hombre con las 3 Fs, ¿no? Feo, fuerte y formal, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser proveedor, el hombre tiene que... no tiene que mostrar sus sentimientos, el único sentimiento que puede mostrar es el enojo, ¿no? Y la mujer tiene que ser emocional, tiene que ser frágil, tiene que esperar a que le provean todas las cosas, y ya esa es como la ideología de género, lo que se espera de cada uno de los géneros, ¿no? Y bueno, obviamente si nos encontramos con una mujer que quiere realizar alguna actividad física que le atribuimos a los hombres, ¿no? Jugar fútbol, practicar artes marciales, entonces se sale totalmente, ¿no? de esta ideología. Y entonces lo primero que hacemos es, claro, es que seguro ella es lesbiana, ¿no? Y entonces le ponemos un montón de calificativos negativos, ¿no? Y si el hombre le interesan las artes, o si el hombre es un poco más emocional, no, pues es que es homosexual, ¿no? Y entonces, a partir de esta ideología que tenemos, ¿no? De hace siglos, ¿no? De lo que se espera del hombre y la mujer, es que también va surgiendo la discriminación, ¿no? Porque para empezar, la ideología de género no acepta, o esta ideología de género no acepta que hay una orientación sexual diferente a la heterosexual. Así es. Entonces, esa es, o sea, si todavía... Porque los que enarbolan la ideología de género, pues a lo que he visto por lo menos, pues son gente muy, muy metida en la religión. Claro. ¿No? Claro. Que a lo mejor son pederastas por afuera, ¿verdad? Pero van a la iglesia y se persignan, claro, o al templo o a lo que sea, ¿no? Pero incluso en este discurso machista, o de la pederastía, hay una cuestión muy, muy rara, diría yo, en el que si yo, hombre, aunque sea el más macho, penetro al otro, soy más macho. Sí, claro. O sea... Sí, no, déjame que te cuente. Cuando mi hijo salió del closet, yo decía, por lo menos que él sea el activo, claro, ¿no? Y esa es una actitud que he encontrado en muchos papás. Entonces me sentía aliviada de pensar que él era el activo, lo cual nunca supe, la verdad, claro, ni se lo pregunté porque me hubiera mandado por un tubo, pero esa era mi percepción, ¿no? Sí. Entonces, todo esto se mantiene, o sea, incluso aunque soltemos un poco esta ideología de género en la que el hombre es heterosexual, la mujer es heterosexual y femenina y todo, seguimos agarrándonos un poquito, ¿no? Ok, si mi hijo es gay, que sea el activo, si mi hija es lesbiana, por lo menos que sea muy fuerte, ¿no? O sea, siempre le vamos a dar como esta prioridad a lo masculino, ¿no? Y todo lo que no sea masculino empieza a ser discriminado, empieza a ser atacado, ¿no? Y lo platicábamos desde los niños, ¿no? Sí. El niño que es más frágil, no importa si es homosexual o no, sí, el niño más frágil es siempre el más discriminado. Sí. O afeminadito, ¿no? Claro. Sí. Eso lo vamos a ver en la segunda parte, que es la discriminación, claro, dentro de la comunidad LGBT. Pero yo saqué porque como realmente no entiendo bien lo que es la ideología de género, que te digo que para mí no existe, que son invenciones, claro, pero encontré esta definición. La ideología de género es la idea de que los seres binarios, hombre y mujer, no existen, sino que son constructos sociales y culturales que nada tienen que ver con nuestro sexo biológico. Nacemos como tabla rasa, neutros, que las hormonas y los genes no influyen en absoluto en nuestros gustos, aptitudes y preferencias laborales y sexuales, sino que vienen determinados al 100 por la cultura. La ideología o perspectiva de género ha comenzado a permear todos los ámbitos sociales. Pero aquí dice la ideología o perspectiva de género, para mí no es lo mismo. No, la ideología de género es más lo que le atribuimos como características específicas a un género, y la perspectiva de género tiene más que ver con entender las necesidades del otro.
Entonces sí son como cosas diferentes. Sí. Luego sigue, hay un movimiento internacional que lucha por perseverar la familia tradicional y combatir lo que llaman la ideología de género, una corriente de pensamiento que supuestamente lleva a negar las diferencias naturales que existen entre hombres y mujeres y que está permeando las leyes de múltiples países. Tienen una agenda concreta que incluye el rechazo del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la adopción homoparental, los derechos de las personas trans, la educación sexual en las escuelas y el aborto, todo bajo el estandarte de que los derechos de los niños y niñas y de la protección de la familia, bajo este estandarte, ¿no? De los derechos y de la protección de la familia natural. Y estos son los que hicieron un camión que les debe haber costado un montón de lana, y luego me enteré que ese camión no es que no han pintado varios camiones, unos en México y otros en Chile y otros en España. El mismo camión lo embarcaron quién sabe cómo y se lo llevaron para allá. Así es. O sea, ahí ves el trasfondo de la cantidad de dinero que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Verdad? La homofobia, dicen estos señores, es un aprendizaje cultural que se da básicamente en el entorno social de las personas, incluyendo familia y escuela desde los niveles básicos, y se transmite desde que nacemos. Bueno, eso dice un señor Núñez, dice, y hace énfasis que la homofobia, más que la violencia, es un mecanismo social conformado por un conjunto de ideologías y prácticas que proponen y legitiman como lo mismo macho masculino heterosexual, hembra femenina heterosexual, que es lo que decías antes, y como las únicas opciones posibles y deseables de la sexualidad humana, lo que devalúa a la diversidad sexual y afectiva existente, además de desconocer y violentar a las personas y sus derechos humanos. Sí. Sí, estoy un poco de acuerdo en la parte en la que dice la homofobia se transmite casi desde que nacemos. Sí, ¿no? y para no dejar de lado, vamos a especificar, cuando hablamos de homofobia, también nos estamos refiriendo, por supuesto, a la lesbofobia y a la transfobia, todas las fobias relacionadas con la diversidad sexual, ¿no? Así es. Sí, pero sí es algo... porque a veces de repente decimos, es que los niños son muy honestos, ¿no? Sí. Los niños dicen las cosas como son, sí, pero ¿de dónde las aprenden? ¿No? ¿De dónde las obtienen? Si a un niño lo educas desde el amor, difícilmente va a mostrar otra cosa, y su honestidad será amorosa. No es, el problema no es la honestidad, el problema es cómo se fue formando ese niño, ¿no? Bajo qué pensamientos. Así es, sí. Y bueno, aquí también leo, disculpen que vaya leyendo mucho hoy, pero me pareció que era oportuno. Hay una especie de periódico que se llama Confabulario y escribe un señor Omar Villegas en referencia a la discriminación hacia las personas, pues en este caso habla más de los hombres, ¿no? Dice, pero en lo cotidiano, en lo sutil, en lo relevante. Es decir, él se refiere a que ya hay mucha más aceptación, de que hay mucha más visibilidad de la comunidad LGBT, ¿no? En lo sutil, en lo relevante, seguimos expuestos a la marginación, a la vulnerabilidad, al estigma, al odio latente que estalla cuando menos lo esperamos desde cualquier dirección. Puto, maricón, joto, puñal, pasan de gracia a afrenta con una soltura propia de un sistema omnipotente y perverso. Quien te abrazó hace un instante puede burlarse o insultarte al siguiente si se siente sacudido, amenazado, desconcertado tan solo por un gesto, por nuestra degeneración, entre comillas, ¿no? Y es que sí, pues, bueno, yo digo, todos nacemos discriminadores. Y en la cuestión de raza, mucho, claro, ¿no? En países donde hay diferentes razas, ¿no? Y como con la globalización ahora sí que las razas están en todos lados, ¿no? En todos los países hay diferentes razas y existe la discriminación, aún en países avanzados. Yo he estado de visita en Holanda y la discriminación hacia los musulmanes es gruesa, ¿no? No tanto a las personas de raza negra, pero sí a los musulmanes, ¿no? Pero
esta discriminación que ya lo dije en un programa atrás, que tenemos hacia los homosexuales, que digo yo, está flotando en el aire y la absorbemos por ósmosis, ¿no? Entonces, yo la realicé, yo era homofóbica. Tenía un compañerito que era homosexual y yo lo defendía. Bueno, era manera, quién sabe. Y, bueno, sí, lo comprobé ya de viejo que era. Pero abajo teníamos unos vecinos que vivían juntos, ¿no? Una pareja, y tendían su ropa, pues. Y yo me asomaba así a escondidas en la ventana de atrás y le decía, ¡ay, ya estás tendiendo tus calzoncitos! ¿No? Burlándome de aquellos. Cuando mi mamá me oía, me daba cada regañada, pero yo seguía haciéndolo, ¿no? Bueno, aquí la dejo y vamos a un corte. Gracias. Unisexo Divergente. Aquí hablamos de diversidad sexual, en libertad y sin exclusión. Regresamos con más temas después de este corte. Próximamente en UPAV Radio. Hoy cumplimos 8 años, siendo un modelo educativo único, ofreciendo oportunidades para todos aquellos que quieren superarse. Es así que hoy queremos agradecer a quienes tuvieron la visión de impulsar la educación en Veracruz, para que cada año llegáramos a más puntos del estado, con el objetivo de ofrecer una oportunidad a quienes solo soñaban con una posibilidad de superación. Nacimos por y para los veracruzanos, para transformar el entorno y generar agentes de cambio para llevar la educación a cada rincón, logrando que la pedagogía social y el constructivismo dieran forma al anhelo del progreso. En UPAV no existen límites. Jóvenes y grandes pueden concretar cada una de sus metas. Todas las posibilidades tienen lugar en la diversidad de su oferta educativa, pensada para cubrir la demanda laboral del Estado. Hoy podemos decir con certeza que UPAV es una incubadora de sueños, donde las ideas evolucionan en realidades por medio de proyectos que contribuyen al entorno. Comenzamos como una comunidad que, con los anhelos de superarse, se transformó en una gran familia. Juntos celebramos un año más de ser orgullosamente UPAV. Próximamente en UPAV Radio. Aquí cualquiera que sea tu preferencia, todo es incluyente en Unisexo Divergente. Hemos regresado para continuar hablando de los temas que engloban a la diversidad sexual por UPAV Radio. Próximamente en UPAV Radio. Pues antes de seguir, recordarles las formas de contacto para que escuchen el programa nuevamente en Radio UPAV de Facebook. Ahí van a encontrar el video. Mi contacto personal es 22 81 14 72 20 y por favor dejen sus comentarios en Facebook de UPAV Radio, por favor.
Y bueno, pues seguimos por supuesto con el tema de la discriminación, pero nos vamos a enfocar un poquito, por un lado, en la discriminación dentro de la comunidad LGBT, de lo cual ya hablamos bastantito en el programa pasado, y a ver qué soluciones podemos encontrar. En el programa pasado, Ana Berta nos decía que las mujeres lesbianas tienen derecho que son mujeres, y que las mujeres trans en sí no son mujeres porque pues no han tenido vivencias de niñas, no fueron criadas como niñas cuando son chicas, se educa a los niños de una manera diferente a las niñas, pues no han tenido el proceso de tener la regla y los cólicos de la regla y todo eso, ¿no? Ese es su punto de vista, por supuesto yo lo respeto, y los ponemos aquí, exponemos todos los puntos de vista que las personas invitadas quieran proponer. ¿Algún comentario tuyo, Julián? Bueno, pensaba en qué ocurre si alguna chica tiene algún problema biológico, médico, etcétera, que no le permite a lo mejor vivir algunas de estas cuestiones. ¿Eso la haría menos mujer? ¿La haría igual mujer? ¿No? Bueno, no, en realidad no. Pues podría no tener regla, claro, o cualquiera de esas cosas, pero sí la educación sí, porque se educa muy diferente o hemos estado, esperemos que las cosas vayan cambiando a lo que es un niño varón a una niña, pues, ¿no? Entonces son vivencias diferentes, claro, son historias de vida diferentes, ¿no? Sí, pero también no podemos pensar que solamente lo biológico nos define, porque entonces sí caemos un poco en esta cuestión de la ideología de género, donde las diferencias biológicas son las que definen quiénes somos. Así es. ¿No? Y creo que es mucho más complejo, ¿no? Sí. Las personas somos más que eso. Ese es el problema, es que así nosotros lo hablamos así con mucha naturalidad, pero en el fondo yo sigo teniendo muchas dudas, es muy complejo, me costó muchísimo trabajo entender cada una de las letritas de la diversidad sexual, gays, lesbianas, bisexuales, sobre todo de los trans. A ver, ¿soy mujer trans y soy lesbiana o soy heterosexual? Claro. Eso es un rollísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿algún otro comentario querías? Sí, pues nada más ahí sería la cuestión de entender la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género. Sí. ¿No? Que son cosas diferentes. Sí, y desafortunadamente ese es el problema, que la gran mayoría de las personas, muchísima mayoría muy alta, desconoce todas estas cosas, ¿no? Falta mucha educación. Sí. Y eso, bueno, ya un poquito lo vimos en el segundo programa con Silvia Susana, que nos ayudó a entender un poquito esta cuestión. Pero ahora, mira, a ver, tú que eres muchacho homosexual, ¿cómo percibes la discriminación dentro de la comunidad? Sí, bueno, yo pensaría que hay como quizás dos momentos de esta discriminación. Uno, entre quienes están quizás en un proceso y no se aceptan como parte de la diversidad sexual, y entonces ahí es donde entra la llamada homofobia internalizada, es decir, si yo no me acepto, difícilmente voy a aceptar al otro. Entonces, me educan diciéndome que la homosexualidad está mal, que Dios me va a castigar, que me voy a ir al infierno, pues obviamente lo que tengo que hacer es atacar, demostrar que yo no soy eso, y entonces lo ataco. Eso es algo, es un recurso psicológico que tenemos las personas, incluso por ejemplo cuando alguien exagera una reacción cuando le dice uno, ¿te gusta el chisme? Ay, claro que no me gusta el chisme, ¿no? Probablemente habla más de lo que sí le gusta. Y eso pasa también en la comunidad, ¿no? Cuando no nos aceptamos, comenzamos a atacar al otro. Y ese ataque es todavía más agresivo que el de los heterosexuales. Y el segundo momento, creo yo, tiene que ver con muchas cosas, incluso muy superficiales, ¿no? La comunidad gay, al menos aquí en Jalapa, se centra, por ejemplo, mucho en actividades que tienen que ver con la vida nocturna, con el ligue, con todas esas cosas.
Y entonces el cuerpo es importantísimo. Si uno no encaja en un estereotipo, entonces empieza a ser atacado, empieza a quizás parecer menos valioso que otros, ¿no? Uh-huh. Y pues de ahí surgen un montón de cosas, desde el cómo nos vestimos, cómo hablamos, ¿no? Uh-huh. Y a qué lugares vamos, quiénes son nuestros amigos, uh-huh. Y eso se puede volver pues el nido ahí para que empiece a existir la discriminación dentro de la comunidad. Sí, yo te comentaba antes de empezar el programa de una vez cuando mi hijo apenas había uh-huh. salido del closet, tenía como unos 20 años, y hablándome de algún amigo X, pues de esto hace muchos años, no me acuerdo de los detalles, pero va y me dice, le digo, oye, fulanito, dice, no, ese ni hablar, ese es un joto. Y yo me quedé, pues le digo, pero tú también eres un joto, ¿no? ¿No? Yo no soy joto. Le digo, a ver, pues aclárame porque yo no entiendo nada, ¿no? Sí. Entonces me dio a entender eso, que el joto es aquel homosexual que es afeminado, que es muy delicadito, que a lo mejor incluso se maquilla un poquito. Claro. Y mi hijo pues realmente era muy varonil. Uh-huh. No, bueno, a veces yo le notaba ciertas uh-huh. cosillas, ¿no? Sobre todo cuando salía de vacaciones con grupos de amigos, uh-huh. Como que digo yo, se le contagiaban algunos gestos y ya me venía un poquito más amanerado, decía uh-huh. yo, ¿no? Por decirlo finamente, porque pensaba claro. otra cosa. Y bueno, eso, digo, él me hablaba de un chico homosexual y él era un chico homosexual uh-huh. y sin embargo aquel es joto y yo no soy joto. Así es. Entonces, ay, me desesperan a mí esas cosas. Pues también tiene un poco que ver con toda esta forma en la que hemos sido educados, ¿no? Donde el macho es superior, uh-huh. ¿no? La masculinidad hegemónica que nos dice que este hombre que tiene todas estas características físicas y emocionales es mejor que, uh-huh. mejor entre comillas, que el otro, ¿no? O que la otra, sobre uh-huh. todo. Uh-huh. Entonces, la discriminación dentro de la comunidad LGBT responde mucho a esto todavía. Es un insulto a veces decirle a alguien pasiva. Ni siquiera pasivo, ¿no? O sea, pasivo todavía está en un nivel un poquito más alto. Pasiva, como femenino, es todavía peor. O sea, que es como si hubiera, dentro de la comunidad es un mini mundo pequeñito, uh-huh. patriarcal. Así es. Sigue siendo igual. Así es. Eso hay que desbaratarlo. Claro. ¿No? Así es. En eso estamos es trabajando. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Bueno, tú hiciste, a ver, cuéntame un poquito de tu tesis. Sí, bueno, justo estoy trabajando esta parte, entender cuáles son las características que tiene este gay hegemónico, es decir, el que es como bien visto por la uh-huh. misma comunidad, uh-huh. que lo hace superior a otros. Uh-huh. No digo uh-huh. que eso esté bien o que esté mal, uh-huh. es un fenómeno que existe. Y es un poco el repetir estos patrones de machismo y de la masculinidad hegemónica, pero en un nivel diferente, ¿no? En el que justamente eso ocurre. Cuando yo, que soy gay, soy más cercano a lo masculino, pareciera que tengo más derecho de uh-huh. tratar mal al otro. Uh-huh. Y todas las características que tienen que ver con lo femenino, el ser afeminado, la forma de hablar, el ser pasivo incluso en como un rol sexual, quedan subordinados a el otro, al que se ve más masculino. Incluso entre mis entrevistados a mí me daba mucha curiosidad que la mayoría decía que para ser bien visto, para ser agradable a los demás, hay que ser barbón. ¿No? Uh-huh. O sea, como una característica muy masculina. Entonces esos gays, los osos, uy, claro, lo máximo. Sí, o sea, estarían uh-huh. por encima uh-huh. de cualquier otro, ¿no? Porque a ver, déjame que explique los gays osos, porque la gran mayoría no sabe qué son. Pues son unos un bastante numeroso grupo uh-huh. de muchachos, o ya algunos son señores, uh-huh. bien barbudos, bien peludos, bien fuertes, llenos de tatuajes y que van al desfile del orgullo gay, sobre todo en la Ciudad de México, uh-huh. en unas supermotos, claro. Harley o no sé qué, haciendo mucho ruido y son super bestias, uh-huh. ¿no? Sí, entonces sí. esos serán lo máximo. Claro, siempre y cuando sus comportamientos no sean afeminados. Claro.
¿no? Porque hay osos que sí que deben ser demuestran afeminados, mucho más claro. este lado femenino, ¿no? Ajá. Ellos quizás no entrarían, pero mientras se sea más masculino, Ajá. más probabilidad hay de ser superior y de poder discriminar incluso a otros. O sea, hasta incluso pareciera que está bien visto que el que es más masculino desprecia al más femenino. Hazme favor. Me vino a la mente, mira, ahora que venía yo de la Ciudad de México el domingo en el camión, estaban poniendo la película esta Rapsodia Bohemia, o Bohemian Rhapsody, de la historia de Freddie Mercury, ¿no? Pues era un hombre muy estrafalario, pero no era afeminado, ¿verdad? Y sobre todo en su último concierto, allí en el estadio de Wimbledon, en Inglaterra, pues sale con unos pantalones de mezclilla y una camiseta blanca de hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Era un ídolo para la comunidad LGBT, ¿no? Incluso hay hasta memes respecto a esto, ¿no? Cualquier otro hombre homosexual es el maricón y Freddie Mercury es Don Maricón. ¿Sí? O sea, no es cualquiera, ¿no? Sí. Imagínate. No, es terrible. Dentro de la comunidad, digamos, ustedes, está el grupo de los varones homosexuales, está el grupo de las mujeres homosexuales, que son lesbianas, y el grupo de los trans. Ahí también hay un rollo, ¿no? Claro, porque incluso podría ser una doble discriminación. Sobre todo para las mujeres trans, porque en primera quieren ser mujeres, y ser mujer, bueno, no quieren ser mujeres, bajarse mujeres, pero así lo vemos, ¿no? Bajarse de categoría. Es como, tú quieres ser inferior, pero si además tu orientación sexual no es la heterosexual, entonces doble discriminación. Y si además muestras este lado más femenino, peor aún. Y es un lado femenino muy estereotipado, ¿no? En general, las mujeres trans exageran, ¿no? Sí, claro. Tanto en el maquillaje como en el vestido, como digo, porque yo soy mujer heterosexual, soy mujer, y pues ando de mezclilla todo el día, que es lo que me acomoda, ¿no? Pero a la mujer trans quiere, no sé, le hace ilusión que las faldas y las pestañotas y todo eso, ¿no? Que igual también responde un poco a estereotipos sociales que ya están muy marcados. En algún momento yo lo hablaba con algunas personas y les decía, es que la televisión nos muestra, por ejemplo, al hombre gay de dos formas: o el atormentado que sufre por ser gay y no lo acepta todavía, o alguien muy afeminado que se dedica generalmente a cosas de belleza y todo, que no tienen, o sea, nada que ver, ¿no? Y que además es un personaje chistoso. Sí. Entonces, pareciera que de pronto caricaturizarnos es más aceptado, ¿no? Que vivir normal, pero tener un lado mucho más femenino o más afeminado. Ay, Dios mío. La mente humana, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? Con lo fácil que sería decir, vístete como te da la gana, ejerce tu sexualidad como te da la gana, y a mí qué me importa. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. O sea, ¿yo quién soy como mamá para cuestionar la sexualidad de mi hijo adulto? Claro. Yo no soy nadie. De la misma manera que yo no quiero que él me cuestione la mía. Así es. O que se meta en mi vida privada, aunque sea mi hijo, ¿verdad? Pero además, o sea, los que formamos parte de alguno de estas letras de la diversidad, ¿por qué también atacamos al otro? Exacto. ¿No? Cuando de por sí, también pienso ahora, es un poco para que me acepten otros, yo ataco a otros. Y eso es lo peor que podemos hacer. Sí, ¿no? sí. Porque además, aquí no solo es cuestión de que dejar hacer o que si ataco, si no ataco, es que es un grupo minoritario que está siendo discriminado, que le están faltando sus derechos humanos, y por tanto es importantísimo que se unan y dejen toda esa bola de tonterías y se respeten al interior, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, ahora vamos a pasar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para terminar con este tipo de discriminación, tanto de los heteros hacia los homos o dentro de la comunidad? Bueno, yo pensaría en un primer lugar abrir los espacios para todos.
porque de pronto ocurre, al menos aquí en Jalapa, ¿no?, que los únicos espacios donde la comunidad se reúne son los antros. Sí. Y ya un antro por fuerza es quién se ve más guapo, más guapa, quién gasta más dinero, y eso no nos define. Entonces, hacer comunidad real, pero en otros ámbitos. Entonces, empezar a abrir espacios donde lo importante no sea el cómo te ves, sino qué haces, qué haces por la comunidad, y no importa si eres flaco, alto, bajito, no importa eso, ¿no? Creo que eso ayudaría bastante, ¿no? En cierta manera, bueno, por lo menos en algunas universidades de Estados Unidos ya se han hecho estas alianzas de heteros con LGBT, que están funcionando muy bien y están ayudando mucho a terminar con la discriminación dentro de los centros ya universitarios, ¿no? Claro, sobre todo porque si nosotros no empezamos a incluir a todos, ¿cómo queremos que nos incluyan? Claro, ¿no? Claro. Entonces, cuando trabajamos en conjunto, para empezar, tenemos la posibilidad de educar, ¿no? Si a alguien hay alguna falla en su educación, que no está entendiendo algo, pues le ayudamos, ¿no? Y lo mismo al revés, nos ayudan a nosotros, ¿no? Y entonces es más probable que avancemos a que si nos seguimos como separando todos, ¿no? Sí. Hablando de educación, yo he estado, siempre estoy leyendo de estos asuntos, pero para mí es indispensable que la educación en referencia a lo que es la diversidad sexual, la sexualidad en general, pero sobre todo la diversidad sexual, debe de empezar desde preescolar. Claro, a su nivel, a lo mejor con juegos, a lo mejor con muñequitos, como sea, pero debe empezar desde preescolar, porque ya los niños que llegan de 2 o 3 o 4 añitos ya llegan con prejuicios que han mamado, como que se dice, en casa, ¿no? Y bueno, pues eso no lo veo yo aquí. Esto ya se ha realizado, no me acuerdo si en Dinamarca o en Finlandia, y disminuyó muchísimo todo lo que es la agresividad hacia las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y no lo veo en México. Claro. No, bueno, preescolar no se diga nada. Bueno, ya lo he dicho en algún otro programa, sigo estando en el libro 4, porque no he tenido tiempo de ver el libro 5 y 6 ni de biología ni de civismo, pero pues no se trata el tema. Creo que ya en el libro de civismo de 4º de primaria habla que la Constitución dice, el primer artículo de la Constitución, que no se nos puede discriminar por orientación, por preferencia sexual, que esa es otra palabrita que no me gusta. Pero bueno, eso ya lo discutiríamos en otro programa, ¿no? Sí, pero además, digo, sí, desde casa les ayudamos a los niños antes de que entren a jardín de niños, estamos aportando bastante y estamos facilitando el trabajo. De hecho, aquí justamente tú tienes 7 valores humanos que yo creo que son importantísimos a ver. Que les enseñemos a los niños. Ese voy a presumir, es un libro que escribí sobre bullying, una serie de 3 libros que ya los presenté en el programa anterior. Así es. Tengo que presumir. Claro. Ahora, y el primero es la honestidad, que es justo lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Hablar con sinceridad, respetar la opinión del otro. La honestidad no es mala, siempre y cuando se vaya conjuntando con estos otros valores que tienes aquí. La sensibilidad, ¿no? Que es utilizar la empatía para entender al otro. La gratitud, ¿no? Creo que eso nos falla bastante como sociedad en general, y creo que es muy importante. La humildad para, pues, entender que todos tenemos defectos y que podemos trabajarlos. La prudencia, ¿no? Ese creo que es importantísimo, sobre todo cuando vamos a expresar opiniones de otros. Sí, porque aquí hay un problema, la honestidad, hay mucha gente que te dice las cosas a tu cara, porque según ellas son muy honestas, pero les falta prudencia. Así es. Porque una cosa es decirle las cosas tal cual a la persona, pero con ciertos matices de prudencia, de delicadeza, para no ofender, para no lastimar, ¿verdad? Así es. Y justo se complementa con los siguientes: el respeto, por supuesto que sí, podemos ser honestos, pero siempre respetando al otro y respetando un poco lo que el otro siente, y la responsabilidad,
Ujú. Si vamos a ser honestos, también hay que ser responsables, ¿no? Claro. Yo te digo esto, ¿para qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? ¿Cuál es la finalidad? Ujú. Y cómo asumo el que yo te lo haya dicho. Ujú. Entonces, creo que cuando estos valores se enseñan a los niños Ujú. desde muy pequeñitos, cuando ellos lleguen a etapas escolares, ya tienen terreno ganado. Sí. ¿no? El saber Bueno, que lo que dices sí. puede afectar al otro ayuda mucho. Pero ahí está el problema, que tenemos unos hogares muy, muy maltrechos, Ujú. una educación a los hijos sin límites. Claro. Eso es un rollo muy grande que hay ahora, ¿no? Ujú. Porque antes era que era muy rígido, que se hacía lo que el papá decía, y si no te venía una nalgada, Ujú. ¿no? Ujú. Luego se pasó a que no, lo voy a traumar, Así y es. ahora los niños se han convertido en monstruitos Así es. que dominan a mamá y a Ujú. papá, ¿no? Claro. Sí, de hecho, bueno, los límites nunca están mal. ¿no? Exacto, exacto. Una cosa es poner límites y otra el ser agresivos o golpear, Claro, son cosas claro. diferentes. Entonces, de pronto hay que también ayudar justo en esto a los papás, ¿no? Entender que cuando el niño tiene límites, respeta al otro, pero también se va a hacer respetar. Claro. Y claro. eso es importantísimo. Y efectivamente no hay ni que pegarles. Yo siempre relato en mis cursos, en las pláticas que doy de bullying, de bullying en general en las escuelas, les platico la historia de mi hijo. Cuando era chiquitito, pues tendría 2 añitos tendría, y pusimos el primer árbol de Navidad. Ujú. Y ahí fue derechito sus manitas, ¿no? Cuando puse la primera bolita roja y ella la iba a agarrar y le dije, no, eso no se hace. Y yo me pegué en mi mano y le dije, si agarras la bolita, te pego. Y yo en mi mano me hice así, Ujú. ¿no? Y aquel que era muy serio, muy calladito, ya no la agarró. Y al día siguiente me lo pescó delante del árbol, mirando la bola con muchas ganas de agarrarla, y él solito, golpeándose con una manita, Claro. no, eso no se hace, no, eso no. Ujú. O sea, y nunca lo toqué, o sea, Así no es. había necesidad de Ujú. maltratarlo ni nada, ¿no? No Claro. quiere decir que sí le di nalgadas, porque pues yo tenía esa herencia de las nalgadas, Claro. ¿no? Que mi mamá decía, nunca le pegues a un hijo con un cinturón, ni una zapatilla, ni nada, pégale con la mano, porque llega un momento en que te duele tanto tu mano que dejas de pegar. Imagínate tú, qué consejo. Además tenía razón, Sí, claro. muchas veces quedó mi mano como un camote, pero bueno. Pues sí. Solución, educación, Educación, sin duda. sensibilizar y Ujú. seguir, pues espero que este programa sea un poquito para eso, para Claro. sensibilizar a las personas, ir educando, porque Ujú. pues primero hay que educar a los adultos antes Claro. de pensar en educar a los niños, ¿no? Y además invitar a la comunidad a unirse, a trabajar por esto, ¿no? Exactamente. Porque a veces también somos muy de esperar, ¿no? Ujú. Que alguien más venga y lo haga, que alguien más venga y le diga, a mí no me pasa, entonces a mí no me importa, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Y es que en general yo, mira, ahora estoy pensando, cuando uno dice ingresar al activismo, Ujú. la gente piensa que el activismo es, órale, me voy a la marcha, Sí. y luego voy al Congreso y le pego 3 gritos al diputado o lo que sea. Eso no es activismo. Activismo es todo. Es lo Ujú. que hago yo diariamente Así es. con mi vida y, digamos, en el tema de la diversidad Ujú. sexual, si me toca un vecino que es gay, pues lo saludo, lo abrazo, Claro. igual que si fuera heterosexual. Es una persona, es un ser Ujú. humano. ¿Qué me importa? Así es. ¿No? Y eso es activismo, Ujú. ¿no? O este mismo programa que estamos haciendo ahorita, Ujú. pues eso es activismo, ¿no? Claro. Entonces invitamos a la comunidad LGBT a que sea más activa. Así ¿no? es. Es fundamental, ¿no? Para que esto avance, Sí, que los más interesados se involucren. sí, ¿no? Si no nos Sí. involucramos, entonces no vamos a lograr nada y el esfuerzo de algunos se va a quedar ahí en esfuerzo. sí, porque además es que no solamente es el esfuerzo mío o lo que sea, sino que sí estamos luchando contra un equipo muy Ujú. fuerte de Así fundamentalistas religiosos, Así es. de derechas, que Ujú. con esta cosa, ¿cómo se llamaba? Lo de La ideología de género. la ideología de género, ¿no? Entonces tenemos que ir, pues, invitándolos a la comunidad a ser más activistas, ¿no? Así es.
Y bueno, pues voy dejando ya el programa, ya pasó el tiempo, parece mentira, se pasa volando. Nuevamente me pueden contactar al 22 81 14 72 20 y ver la grabación de este programa en UPAV Radio Facebook. De despedida les digo que el programa siguiente va a ser, el tema va a ser infecciones de transmisión sexual con la doctora Patti Ponce, que me ha hecho el favor de aceptar la invitación de venir. Y bueno, antes que nada aclaro que esa cuestión de las infecciones de transmisión sexual no es exclusiva de la comunidad LGBT, ¿no? Nos puede dar a cualquiera, pero sí está grueso y es un tema que hay que tratar. Claro. Tenemos a la gonorrea, que ya alcanzó los niveles de que no tiene tratamiento, claro, porque ya se hizo resistente, ¿no? Entonces, pues aquí los dejamos y muchísimas gracias. Nos escuchan nuevamente el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Gracias. Unisexo Divergente. Lo hemos platicado de lo que somos y de cómo somos. El ser único, auténtico, respetando nuestro ser, nuestra identidad y la preferencia en cómo queremos dirigirnos y expresarnos. Esto fue Unisexo Divergente por UPAV Radio. Te esperamos en la próxima emisión.